como cada viernes nosotros hacemos este conversatorio. Muchos de nuestros lectores nos lo han pedido porque tratamos de orientar a la ciudadanía. Llevamos información, pero también lo orientamos. Así que la más sincera bienvenida a todas las personas que se comienzan a agregar a este conversatorio. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Yo en lo particular, en estos conversatorios he tenido la oportunidad de realizar conversatorios con jueces, miembros del Ministerio Público, abogados, penalistas, así como también abogados del área administrativa y de múltiples áreas del derecho. Pero en el día de hoy me siento muy bien porque vamos a realizar un conversatorio con una persona que pertenece a una área del sistema judicial que en cuanto a mi opinión particular no se le da como tanta importancia y juega un rol tan importante para que el debido proceso se lleve a cabo en el sistema de justicia. Hablamos de la abogada que por más de 20 años, si no me equivoco, ha ejercido la carrera de la abogacía de manera ininterrumpida, la abogada Elizabeth Rodríguez Díaz, que además también es defensora pública. Y de ese tema específicamente vamos a hablar en el día de hoy. También es miembro de la Comisión Carcelaria de la República Dominicana y de verdad nuestra sincera bienvenida para Elizabeth Rodríguez. Tus primeras palabras. Sí, bien, buenas noches. Para mí de verdad es un placer compartir este espacio, que por lo que veo es un espacio que tiene bastante información para todos los ciudadanos, y darle las gracias a todas las personas que se están conectando, que se están uniendo con nosotros en este interesante conversatorio, ya que vamos a hablar de derechos fundamentales, de derechos para que los ciudadanos conozcan y sepan cuáles son esos derechos. Así es. Es un tema que nosotros lo hemos elegido porque yo creo que la ciudadanía necesita saber cuáles son sus derechos fundamentales. Cualquiera de nosotros podemos estar involucrado en un proceso judicial. Todo el que hace vida cotidiana se puede enfrentar con la justicia. Yo creo que eres una persona muy idónea para que hablemos de ese tema. También es bueno resaltar que tiene una especialidad en derecho constitucional y en los temas que vamos a hablar se basan en la Constitución de la República. De manera ya de introducción podemos hablar de los derechos fundamentales para que tú no le des mención a algunos de estos, para que nuestras personas, algunos que quieran tomar nota. Algo muy importante que quiero resaltar es que estos conversatorios de manera íntegra nosotros los publicamos en YouTube para las personas que no pueden acceder en estos momentos. Con el asunto del horario del toque de queda, ahora las personas llegan más tarde a su casa, así que en el día de mañana será publicado. Elizabeth, para que nos le dé menciones algunos derechos fundamentales que las personas deben de conocer. Sí, lo primero es que debemos definir, ¿verdad?, lo que son los fundamentales, que se distinguen de los derechos humanos, porque los derechos humanos son derechos que nacen y son inherentes a la persona, o sea, nacen por la persona, por la sola condición de ser humano, de un ser humano. Pero los derechos fundamentales ya son entonces todos esos derechos que se recogen y se insertan entonces en un texto constitucional normativo. Entonces, a partir del año 2010, de la Constitución del año 2010, ocurrió una situación muy interesante en República Dominicana, y es que nosotros insertamos nuevos derechos fundamentales que tienen que ver con los derechos de tercera y cuarta generación, o sea, derechos que anteriormente no eran derechos fundamentales. Ahora la Constitución, a partir del año 2010, los recoge. Entre ellos podemos citar, bueno, los derechos sociales y económicos, derecho a la vivienda, que es un tema bastante interesante y controversial, porque si es un derecho fundamental, el Estado, en base a ser un Estado garante de los derechos sociales, debería garantizar incluso ese derecho, porque ya es un derecho fundamental. El derecho al deporte,
el derecho al medio ambiente. Y así encontramos una serie de derechos que en sentido general son derechos para todos los ciudadanos. Entonces, pero el tema de hoy, el tema que nos ocupa, es más bien los derechos fundamentales en un proceso propiamente. En un proceso, sí. Propiamente dicho. Pero es bueno abarcar eso, porque a partir del nacimiento de la persona misma, todos esos derechos son beneficiarios para la persona. Sí, pero ya cuando lo vemos inserto ya de manera expresa en un texto constitucional, ya estamos hablando de que son derechos fundamentales a garantizarse. Entonces, así es. De abarcar lo que son los derechos fundamentales en un proceso que más bien son los contenidos en el artículo 69 de la Constitución, bajo la tutela judicial efectiva, debemos nosotros primero hacer mención que están a partir del artículo 37 de la Constitución, y en ello podemos citar el derecho a la vida, que tanta controversia está causando con lo que es el tema del aborto, el derecho a la igualdad, derecho a la dignidad humana, que quiero hacer un paréntesis en el derecho a la dignidad humana, porque a partir del artículo 7 de la Constitución vemos también un punto muy interesante. Vemos que la República Dominicana se enarbola como un Estado social y democrático de derechos basado en el principio de la dignidad humana, o sea que de ahí parte entonces lo que somos nosotros como país, como nación. Entonces, también lo que tiene que ver con los derechos con el hombre y la mujer, que lo que tiene que ver con lo que son iguales, y que también el tema de lo del sexo, que es lo que se considera, ¿verdad? Una pareja, que también es un tema de mucha controversia y que no estamos preparados, entiendo yo, todavía, pero sí son derechos que son también garantizados en nuestra Constitución. El derecho, pero ya cuando hablamos del derecho a la libertad y a la seguridad personal, vemos en el artículo 40 que básicamente son todos los derechos que estaban contenidos anteriormente en el artículo 8 de la anterior Constitución, y que cuando vino lo que es el Código Procesal Penal, comenzaron a decir que ese era un código que favorecía a delincuentes porque tenía muchos derechos. Sin embargo, cuando analizamos el artículo 40, vemos que todos los derechos que están contenidos en el artículo 40 son los mismos que estaban en el artículo 8, y que lamentablemente tuvo que venir una ley, básicamente porque fue la ley 76-02, a partir de los 28 principios, que puso en vigencia todos los derechos que estaban contenidos desde hace tiempo en el artículo 8, que ahora son el artículo 40. Entonces, para concentrarnos un poco ya en lo que son los derechos, en lo que tiene que ver con los derechos en un proceso propiamente dicho, no vamos entonces a enfocarnos, por razones de tiempo, entiendo yo, claro que sí, analizar los que están en el artículo 40, que básicamente no son lo que nos compete en el día de hoy. Pero ya hablando ya en sí de lo que son los derechos fundamentales en un proceso penal, es a partir precisamente de las garantías a los derechos fundamentales que están primero definidos en el artículo 68 y continúa con el artículo 69, que son los que vamos a visualizar. Yo diría que de una manera rápida. Hay uno que yo quiero que le pongamos, si se pudiera decir, una pausa. Y se refiere en cuanto a los medios de comunicación y el populismo penal, que es la presunción de inocencia. Que lamentablemente los medios de comunicación, para hacer rápido la información, para llenar los ratings, violan la presunción de inocencia, porque automáticamente se divulga una foto de una persona que en principio después
mejor dicho, es absuelto de ese proceso y ya la moral de esa persona quedó afectada, la sociedad la condenó en principio. Yo creo que es uno de los derechos que más se violan en el día a día, que es un derecho fundamental de las partes en un proceso. Sí, está contenido básicamente en el artículo 69, numeral 3, me parece, numeral 3, sí, el sí. derecho a que se presuma su inocencia y a ser Y que se... tratado como tal. Sí mismo. A ser tratado como tal es que entiendo yo que se violenta, como tú dices, en lo que tiene que ver con el populismo penal. Mira, nosotros hemos criticado desde la defensa pública fuertemente el tema del populismo penal, porque nosotros vivimos, yo diría que en carne propia, vivimos esa mala experiencia con los casos que estamos ventilando ante los tribunales penales, porque Sí. mucho de eso, vemos mucho de que cuando van un grupo de personas con una pancarta que se haga justicia, o sea, eso es lo que impera. El populismo penal, como dice Zaffaroni, que se refiere bastante a lo que es el populismo Sí. penal, es uno de los males que más ataca al sistema de justicia. Asimismo, vamos a darle menciones a otro derecho que van en el debido proceso de ley, en el artículo 69 de la Constitución. Si le puede dar menciones a otro para que las personas sepan más o menos, no todas las personas que ven este conversatorio son abogados, ya hay una región, si se puede decir, que siempre lo ve, pero la gran mayoría de las personas no son abogados y necesitan saber cuáles son sus derechos fundamentales en un proceso. Ok, yo diría que el contenido en el numeral 1 recoge básicamente muchas cosas, porque ahí tenemos el derecho a una justicia asequible, oportuna y gratuita. Gratuita. Derechos también que más se violan, porque cuando analizamos que tenemos una justicia oportuna, asequible hasta cierto punto, y ahora hablando de la oportunidad, con el tema de la virtualidad, los procesos han caído en un letargo judicial. Entonces, no podemos hablar de que se está garantizando el derecho a una justicia asequible, oportuna y gratuita. E incluso lo de gratuita también, porque, por ejemplo, cada vez que un abogado privado, en nuestro caso nosotros estamos exentos de impuestos en virtud Claro. 277-04, pero los abogados privados sufren mucho lo que son los impuestos. Entonces yo diría hasta qué punto, y eso puede ser motivo hasta de una impugnación ante el Tribunal Constitucional, el hecho de que cuando se cobran que unos sellos, que unos impuestos, es más. Así es la realidad. Es más, yo diría, hay servicios por parte de la Procuraduría, por ejemplo, cuando un estudiante va a solicitar una certificación de no antecedentes penales, esos arbitrios que tiene la policía son totalmente ilegales y arbitrarios por demás, porque no tienen facultad para establecer arbitrios y lo están haciendo. O sea, están estableciendo un costo de unos impuestos. Entonces, todo eso es un tema de un análisis muy profundo. Y el Ordinal 1 básicamente es muy interesante desde el punto de vista de análisis para determinar si ciertamente estamos cumpliendo dentro de la tutela judicial efectiva con una justicia asequible, oportuna y gratuita. Así es. El tema yo diría que sí trae también mucha controversia y esto nosotros entendíamos que a partir de que nosotros iniciamos con un proceso acusatorio a partir del año 2004, creíamos que lo de ser oído en un plazo razonable, que es otro de los derechos interesantes, se iba a regularizar. O sea, se iba ya a dejar esa mala práctica de que los procesos se conocían en 5 y 10 años y que las personas terminaban muchas veces cansándose. Entonces, primero iniciamos estableciendo plazos, por ejemplo, para la prisión preventiva, una duración máxima de 12 meses. La mayoría de los casos siempre llegan al término de los 12 meses sin que ni siquiera se le conozca un proceso.
sin que ni siquiera se le determine su culpabilidad o no. Y con esto estamos violando entonces y caemos en lo que decíamos anteriormente, en lo que es la presunción de inocencia, porque no se le está dando la oportunidad de que él demuestre si es inocente en un tiempo oportuno, en un plazo razonable. Entonces, también tenemos la situación de la duración máxima del proceso. Anterior eran 3 años, con la modificación de la en el año 2015, pues se subió a 4 años. 4 años. Yo te voy a poner un ejemplo reciente de un proceso que yo llevé de un nuevo juicio donde esa persona duró 8 años, privado de libertad, 8 años, sin que se le pudiera ni siquiera conocer el proceso. Finalmente promovimos la extinción de la acción pública, de la acción penal, y obtuvimos una libertad de esa persona por el vencimiento máximo. Pero ¿quién le devuelve a él el tiempo, los 8 años que duró ese ciudadano, donde nunca pudo demostrar si era culpable o no? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso del derecho de ser oído en un plazo razonable, porque lo estamos violentando. Y cuando analizamos todos los plazos que establece la normativa procesal penal y analizamos los procesos que cursan actualmente en los tribunales, vemos que evidentemente ese margen de tiempo se va, pero por mucho. Con prisión preventiva, bueno, nosotros ahora mismo estamos promoviendo un sinnúmero de ceses. Sabemos que al término de los 12 meses, la prisión debe de cesar si no ha habido una decisión. Entonces, lo normal es que a diario nos vemos nosotros con procesos en donde tenemos que promover el cese por esa razón. Y con claro. Entiendo que se está violentando inclusive muchas veces el derecho de una víctima que quizá está reclamando justicia. Aunque yo esté del lado y esté parcializada con la defensa de los asistidos, ¿verdad? Que nosotros asumimos defensa, debemos saber de que evidentemente hay una víctima que también muchas veces quiere ver una pronta respuesta. Entonces, cuando violentamos el plazo razonable, no solo se lo estamos violentando inclusive a la parte imputada, o sea, le estamos violentando también a una víctima que va en procura claro. que se resuelva la situación con su familiar o con ellos mismos. Entonces, más bien, no sé si tú querías puntualizar algo más sobre ese punto o continuamos haciendo el análisis de los otros derechos fundamentales que deben de preservarse en un proceso. Vamos a continuar, porque lo que pasa es que nosotros tratamos los temas, pero no nos vamos tan profundo por el asunto del tiempo. Y hay varios temas que ya en la semana cuando hablamos, que no quiero dejar de que lo toquemos. No solo el tema de los derechos fundamentales, sino que tenemos otro tema también en ese mismo tenor. Nos gustaría saber cuál es la función específica para las personas que no conocen un poco de ese órgano que pertenece al sistema de justicia, la Defensoría Pública. ¿Cuál es la función que realiza? Yo en lo particular, en mi tiempo de estudiante, tuve 3 profesores que eran defensores públicos y los considero entre los mejores. Siempre he dicho que los defensores públicos tienen una preparación académica muy sustanciosa. Y quiero ahora que comencemos con esa campaña de que los defensores públicos, las personas lo conozcan más, que se valore un poco más el trabajo que realizan, un trabajo de vocación y de servicio, donde sin ello realmente el proceso se cae. Así que nos gustaría que sea de tu propia palabra, que nos hable de ese órgano. Ok, sí, antes de eso quisiera, para que no se me queden, porque yo como abanderada de los que nosotros defendemos derechos, precisamente, yo quisiera, antes de yo entrarme en ese tema, finalizar con que sepan de que aparte de esos derechos que hemos estado viendo y que, bueno, ya citamos la presunción de inocencia, pues tenemos también importante, que quiero cerrar con eso primero, y es el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, sumamente importante. Tenemos lo que es el no bis in idem, que es que nadie puede ser juzgado 2 veces
por la misma causa. Por un Sí. Entonces, quise cerrar con toda esa parte, porque para mí es sumamente importante. Claro que sí. Bien, la figura del defensor público básicamente nace con lo que es el Código Procesal Penal, porque anterior al Código Procesal Penal existían lo que llamaban abogados de oficio. Sí. Cuando tú quizás sumas, que yo te digo, yo tengo 21 años, ya yo voy a cumplir asistiendo de manera gratuita. Mucho, mucho. Sí, y créeme que no me vaya A mí no, no, discúlpame que te interrumpa, a mí no me gusta tratar mucho el tema del salario, y una vez lo investigué más o menos, no sé si lo han aumentado, pero yo creo que los defensores públicos deben de tener un salario honrado. un salario muy por debajo de lo normal, porque deberíamos estar equiparados a los demás actores del sistema. O sea, Claro que sí. que a uno debería cobrar lo mismo que cobra un juez de paz. Y Claro. nosotros tenemos una ley de carrera donde estamos defensores por categoría 1, categoría 2, Claro. Entonces te decía que tú decías son muchos años y te decía no me calculo la edad que yo me gradué y de una vez me fui para la Defensoría Pública. No me refería a eso, no me refería a eso. Sí, bueno, yo básicamente inicié con lo que es la defensa pública. Automáticamente yo egresé de la universidad, era abogada de oficio de la segunda Cámara Penal, porque en aquel entonces era Cámara. Entonces, Sí. vino en el año 2004, cuando vino la figura del defensor público, comenzaron a hacer los concursos. Primero era una defensa judicial, e inicialmente estábamos unidos presupuestariamente al Poder Judicial. Ya luego, en el año 2010, cuando ya nos convertimos en un órgano constitucional, pues ya Sí. somos un órgano totalmente independiente, con autonomía presupuestaria, tal y como lo establece el artículo 176 de la Constitución. Entonces, el defensor público, que se diferencia del defensor del pueblo, que lo confunden mucho, es, Claro que sí. Claro que sí. es el profesional del derecho que asiste de manera gratuita a las personas imputadas en un proceso penal. Hasta el momento, en un proceso penal, y esto es motivo de posterior análisis, porque cuando analizamos la Constitución, en el artículo 176, vamos a ver que básicamente la Constitución habla de una defensa judicial, legal y judicial. O sea, no te está limitando al ámbito penal. Y otras defensorías públicas asisten en otras áreas, o sea, en materia laboral, en materia civil. Yo sé que esto no le va a gustar mucho a los abogados privados, porque van a decir que están quitando la comida, porque la verdad que nosotros estamos abarcando un 88% de los casos que ingresan a la justicia. De eso te iba a hablar, para que nos diga también el porciento. Usted como coordinadora de la defensa pública de Moca, provincia de Espaillat, ¿qué porcentaje más o menos anual? Sí, yo tengo aquí unos datos que quería compartir con ustedes, muy interesantes, lo quise copiar. Sí. Son números y los abogados somos muy malos en matemática, propiamente. Bueno, en el año 2019, por ejemplo, a la defensa pública a nivel nacional ingresaron un total de 29.471 casos. Y de esos 29.400 estamos hablando de 25.454 en la materia ordinaria y Sí. 2.094 en materia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a nivel nacional le va a sorprender este dato, porque ¿cuántos casos ha asistido la defensa pública desde sus orígenes? Hemos asistido a un total de 344.702 casos, 375.902 en la materia ordinaria y 31.210 en la materia de NNA. Y lamentablemente, lo saben muchas personas, los defensores públicos tenemos una carga laboral
muy extensa porque no Sí. tenemos los defensores suficientes para cubrir esa carga. Entonces, cuando analizamos ese ingreso de casos y lo comparamos con la entrada de casos al sistema penal a nivel nacional, nosotros estamos abarcando básicamente un 88%. Bueno, por lo menos en lo que tiene que ver, hablo por la jurisdicción de Espaillá Moca, en donde Claro. el año, por ejemplo, bueno, ha habido años, el año pasado fueron como 719,000 casos, 719, perdón, y de esos nosotros abarcamos básicamente el 88%, por un dato interesante que es que en la materia de ejecución de la pena, la defensa pública está abarcando prácticamente el 90% de los casos por una situación muy particular. O sea, la persona condenada tiene un tiempo ya guardando prisión, no tiene recursos, Sí. no puede pagar abogado, y nosotros ahí entramos para dar esa asistencia. Importante. Una pregunta, en las provincias que hay más precariedad y son más pobres, y evidentemente hay provincias que son sumamente pobres, me imagino que la defensa pública tiene mucho trabajo. Qué bueno que mencionas eso, porque a pesar de que la Constitución establece que la defensa pública existirá en todo el territorio nacional, por falta de presupuesto, hay lugares en donde la defensa pública no ha podido llegar. Y lo que No ha podido llegar. abogados adscritos o abogados de oficio. Entonces, precisamente esos lugares son los lugares en donde hay personas más vulnerables. Por ejemplo, tenemos zonas fronterizas en donde tenemos nosotros Sí. asistencia a nacionales haitianos. Entonces, los extranjeros entran en lo que es una parte de los grupos vulnerables. Entonces, en esas localidades que no hemos podido llegar, entonces lamentablemente no se está brindando el servicio como se debería brindar por falta de presupuesto. Y es lamentable porque estamos violentando la Constitución al no permitir que todos los ciudadanos tengan acceso de manera igualitaria y con ello entonces violentando el principio de igualdad también que establece la propia Constitución, al no permitírsele tener el acceso a una defensa como lo establece la Constitución. Así es, hay bueno resaltar para que la gente también sepa, porque hacemos este conversatorio, es para orientar que a las personas que ustedes vean en los tribunales que tienen toga y birrete, pero con las insignias verdes, esos son los defensores públicos. Que hay, por eso queremos llevar el trabajo de que las personas conozcan quiénes son los defensores públicos. Una pregunta muy importante, si quería abordar en cuanto a eso algo. No, sí, sino que aclarar que nosotros teníamos el distintivo de la borla verde y la Sí. manga verde, pero ya eso se quitó por una resolución del Consejo de la Defensa Pública que preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Originalmente lo teníamos, pero bueno, por una disposición del Consejo ya no estamos con esa distinción. Muy bien, muy bien. Hay un tema muy importante también que me gustaría tratarlo y es sobre si la Defensoría Pública pudiera extenderse a otras áreas del derecho, mayormente es en el derecho penal. No sé cuál es tu opinión, tú que tienes tantos años en esa área, ¿qué consideras tú en cuanto a eso? Sí, precisamente decía hace unos instantes que cuando analizamos el artículo 176, a partir de ahí podemos ver que la condición define una defensa legal y judicial y que se interpreta que no es solamente en el área penal. O sea, y yo entiendo que sí, que nosotros podemos extendernos a otras áreas, incluso se nos critica mucho que nosotros no le damos asistencia a las víctimas, pero el asunto está, y volvemos a caer en lo del presupuesto. Por ejemplo, ahora mismo tenemos 41 defensores en formación en la Escuela Nacional de la Judicatura. Esa formación cuesta dinero. Claro que sí. Cuesta. Entonces, para poder capacitar o para poder extender, o sea, que para nada lo prohíbe la Constitución, debemos crear entonces todo un andamiaje y todo una logística de
formación para los defensores que van a asistir en esas áreas, porque tú no puedes estar un día de un lado y al otro día del otro. Entonces deberíamos estar entonces defensores en esas otras áreas. Sí, perfectamente se puede hacer, y yo opino que ya es hora de que nosotros nos pongamos como defensa pública a la vanguardia de otras defensorías que le dan asistencia en el área civil, laboral, porque hay muchas personas que no tienen recursos. Hay personas que han tenido procesos civiles y nosotros nos da mucha pena cuando van a nuestras oficinas y nos solicitan el servicio y no se lo podemos brindar. Porque hay países que eso está implementado, hay otros países de Latinoamérica que eso está implementado, si no me equivoco. Sí, Argentina, por ejemplo, o sea, muchísimos países tienen la defensa pública en otras áreas. Te lo digo porque, aparte, y quería comentarte también, que aparte de mis funciones como defensora pública, coordinadora y miembro de la Comisión de Cárceles, nosotros actualmente somos... pertenecemos al Cuerpo de Defensores Interamericanos ante la Corte Americana y conocemos la realidad de las demás defensorías porque precisamente trabajamos con colegas de otros países y la experiencia es gratificante porque en la medida en que los ciudadanos tienen acceso a los servicios de una defensa, porque aquí estamos garantizando el derecho a una defensa, entonces como en nada se prohíbe, o sea, ya no estamos solamente limitados al ámbito penal, podemos extendernos perfectamente a otras áreas. Evidentemente que sí. Otro tema que no podemos dejar de tocar es sobre el tema del sistema carcelario de la República Dominicana. Tenemos un régimen carcelario que muchas personas lo vieron como esperanzador, pero en otros temas también es frustrante. Por ejemplo, hay varias cárceles preventivas en diferentes provincias que es totalmente inhumano lo que se vive en esas cárceles, donde las personas que llegan ahí se ha dado caso de que pierden la vida. Entonces, también sé que tú estás en esa área, en las comisiones que conforman, que tratan los asuntos carcelarios. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría también saber cuál solución, qué planteamiento harías tú ya con tu experiencia en el área de la defensa pública. Sí, bueno, nosotros nos regimos por un sistema penitenciario de conformidad con la ley 224, que ya a la luz de lo que es ya la etapa de la ejecución penal resulta obsoleto, y tenemos, pero todavía tenemos cárcel, o sea, tenemos un sistema penitenciario que obedece a un sistema progresivo de tratamiento, sin embargo tenemos cárceles todavía, o sea, cárceles que pertenecen al modelo tradicional. Tenemos claro que sí. Un modelo de gestión penitenciaria versus el modelo tradicional. En la actualidad tenemos 22 centros de corrección a nivel nacional y 19 cárceles, con un total de 26.400 internos a nivel nacional. Los que están en los centros, vamos a decir que medianamente se le está respetando los derechos que como interno tienen y derechos que incluso están recogidos en una norma que nosotros somos signatarios, que es que las reglas de Mandela, o sea, tienen aplicación en nuestro país. Entonces, en las cárceles del modelo tradicional se siguen violentando derechos porque los internos no tienen una condición de vida, o sea, no están garantizados lo que son los derechos a la dignidad humana, a la integridad física, porque cuando tú ves que un interno está durmiendo en un espacio tan reducido, con una sobrepoblación carcelaria, con una insalubridad extrema, entonces estamos viendo que esos derechos no se están garantizando. Entonces yo entiendo que es hora de que la República Dominicana se ponga a la vanguardia de adecuar todos los centros privativos de libertad al modelo que tenemos implementado en la ley 224-84, a un sistema penitenciario que obedezca a un sistema progresivo y que contribuya con la reinserción social, porque en la medida en que los internos tienen condiciones de vida, eso va a contribuir con la reinserción social y evidentemente va a disminuir la reincidencia penal.
porque por eso que dicen que las cárceles son escuelas de criminales, porque tú entras un ser humano a una cárcel pública y no le vas a garantizar derecho. Entonces esa persona, tú no puedes decir que la pena cumplió con su fin, con su rol. El artículo 40 de la Constitución establece en el numeral 16 que la finalidad de la pena es la reinserción social. Entonces esa reinserción social no se garantiza bajo un sistema carcelario, se garantiza a través de la aplicación de derechos y garantías que contribuyan a ese fin. Así es. Es muy importante esos datos que da a nivel nacional. Por ejemplo, la cárcel preventiva de la ciudad donde soy nativo, en Higüey, provincia de la Altagracia, como tú entenderás, hace unos años atrás, esa cárcel se prendió en llamas, donde perdieron la vida cientos de presos privativos de libertad, pero pudieron haberse salvado algunos, pero en la condición que estaba esa cárcel, no hubo de otra, aparte de que los bomberos quedan atrás ahí mismo, que eso fue mucho criticado. En la actualidad, tomo el tema, porque en la actualidad se viene dando nueva vez la sobrepoblación en esa cárcel preventiva, porque el régimen penitenciario está aquí, en Anamuya, pero no de manera preventiva, te meten en una cárcel para conocer la medida de corrección y eso. Y ahí hay personas que han perdido la vida en lo que se habla su caso. Un tema muy importante que se ha tratado en los últimos días, valga recalcar, pasando ya a otro tema, es sobre el defensor del pueblo. Que ahorita me gustó que tú mencionaste que hay muchas personas que confunden la defensoría pública con el defensor del pueblo. Y esta semana salió a relucir algunos datos y algunas calificaciones de al menos seis personas que están en la convocatoria para optar por ese cargo. Y déjame felicitarte que entre esas personas te encuentras tú con una puntuación muy alta. Me imagino que hay 2 mujeres entre esos 6, que yo creo que siempre es bueno resaltar el trabajo que hacen las mujeres. Vamos a hablar sobre ese tema específico para que las personas conozcan cuál es la función, la verdadera función del defensor del pueblo. Hay muchas personas que ahora con este asunto de las elecciones que están conociendo ese órgano. Bien, lo voy a decir de una manera simple primero para referirme un poquito más a lo que es la figura del defensor del pueblo. Sí. El defensor público básicamente va a asistir a la persona imputada, señalada en un proceso penal. Pero el defensor del pueblo va más bien a velar por el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y va a vigilar y supervisar el cumplimiento de la ley y de los actos administrativos. Va a velar porque los funcionarios públicos no cometan entonces arbitrariedades y excesos en contra de los ciudadanos. Un punto importante a resaltar es que el defensor del pueblo va entonces a vigilar por los derechos de las personas en las violaciones que provengan de una entidad pública o de una entidad privada que preste servicios públicos, porque se cree que solamente son entidades que pertenezcan al Estado propiamente dicho. Sin embargo, así es. Sí, las entidades privadas, por ejemplo, una clínica privada, por ejemplo, presta un servicio público, que es el servicio a la salud. Entonces, ahí entra el defensor del pueblo como un garante, como un guardián. Muy importante, porque se han dado varios casos de personas que acuden a una emergencia y no lo quieren atender o incluso un familiar muere, pero hay un derecho fundamental, derecho a la salud de la persona, que todo el mundo tiene que tener acceso a una salud. Sí, entonces esa figura del defensor del pueblo, que originalmente se conoció bajo el nombre de ombudsman,
más bien como un promotor y defensor de los derechos, va a poner en vigencia precisamente los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo diría que es un guardián, como un vigilante, es una persona que debe de estar ahí. Por eso es la importancia del defensor del pueblo. O sea, todavía hay personas que no conocen y yo diría que hace falta difusión. Y bueno, una de las funciones, atribuciones que tiene el defensor del pueblo es precisamente ser un difusor de los derechos. Entonces, claro que sí, hace falta que el defensor llegue más a la población. Y para ello, indiscutiblemente, se requiere que el defensor del pueblo llegue a todos los rincones del país, porque hasta ahora lo que tenemos es una sede. Sin embargo, la normativa constitucional habla de que el defensor del pueblo tendrá dependencias. Entonces esas dependencias no se han creado todavía. Y esto es lo que hace que la persona no pueda tener acceso. Imagínense ustedes una persona que vive en una zona, en una loma, y que tenga una situación, ¿cómo llega a Santo Domingo? Entonces, esos serían algunos de los aportes que usted haría de salir electa. Bueno, precisamente, una de las cuestiones que yo tengo como propuesta es precisamente esa, y es que el defensor del pueblo llegue a todo y cada uno de los rincones del país. Sí, porque la Constitución no es por provincia, es de manera nacional y abarca todo el territorio. Sí, entonces esa es una de las cuestiones que no se está precisamente cumpliendo con ese rol. Y yo pienso que al defensor del pueblo le hace falta presupuesto. O sea, también como mismo básicamente establecía que para la defensa pública, entonces son organismos, son órganos del sistema de justicia constitucional que son minimizados, que no se le da la importancia. Entonces, el defensor del pueblo debería tener, ahí yo estaba comparando organismos independientes que dan ayuda, que yo ni lo conozco, que tienen más presupuesto que cualquier entidad prestadora de servicios públicos. Entonces, son servicios que se deben garantizar. Entonces, hace falta presupuesto para que el defensor del pueblo llegue, o sea, se pueda instalar en todas las comunidades a nivel nacional, y un plan de difusión. ¿Qué es el defensor del pueblo? ¿Qué hace? Porque a los defensores públicos inclusive nos confunden con los defensores del pueblo, precisamente. Claro que sí. La información que hay. Y otro punto es darle cumplimiento a lo que es el rol y la función de ser vigilante del cumplimiento de los actos administrativos. Es un punto que debe dársele seguimiento desde la Defensoría del Pueblo. Ahí entra en conjunto con Proconsumidor, Prousuario. Se hace un trabajo de manera conjunta que muchas personas no conocen. Realmente, por ejemplo, las personas cuando no conocen sus derechos están totalmente desamparadas. Pero cuando, por ejemplo, yo sé que usted, como tiene tantos años en la Defensoría Pública, en ese trabajo del defensor del pueblo, yo creo que haría un excelente trabajo para hacer valer los derechos de los ciudadanos cuando se trate de asuntos administrativos y con instituciones que realmente algunas no cumplen su rol y necesitan la mano amiga del defensor del pueblo. Sí, bueno, yo podría citarte muchísimos casos, porque cuando yo le digo a las personas lo que un defensor del pueblo puede hacer, se quedan como... Sí, bueno, sí. Hasta una arbitrariedad por parte de una compañía telefónica. Claro que sí. Esto está el defensor del pueblo en la obligación de vigilar, de verificar que se estén respetando los derechos a esos usuarios. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar dentro de los servicios que puede brindar un defensor del pueblo, que de verdad las personas dicen, oh, pero nosotros sí tenemos una persona que defienda nuestros derechos. Una pregunta muy importante, disculpa que te interrumpa.
¿Cuándo se podría dar a conocer la persona electa que haya ya ganado esa posición? Bueno, como bien tú señalabas, nosotros, gracias a Dios, estamos dentro de los mejores 6 evaluados a nivel nacional. Sí. Decir que mi colega Ana Martínez es la segunda persona que me sigue a mí, que tenemos básicamente un empate técnico, las dos. También es defensora pública, o sea, hasta ahora las dos mejores evaluadas somos defensoras públicas, las dos. Debo decir que las ternas básicamente se van a elaborar para este martes. Una de las situaciones que dio lugar a que no se realizaran las ternas fue que, pues, se quería poner personas que tenían puntuación muy por debajo de las calificaciones más altas. Entonces yo digo lo siguiente, si finalmente se va a realizar entrevista a postulantes y no se va a tomar en cuenta entonces la calificación, entonces ¿de qué sirve realizar las entrevistas? Pues ponemos a quien nos parezca. Yo confío y espero que la Cámara de Diputados conscientemente pueda evaluar, claro que sí, el perfil de cada candidato, porque ese es un puesto que no se le puede poner en la mano a cualquiera. Ese es un trabajo de sensibilidad humana, claro, es un trabajo de entrega y es un trabajo de vocación de servicio. Y yo entiendo también que partiendo del hecho de que dentro de los 6 evaluados, los primeros 4 son hombres, pues que se respete la cuota de la mujer y nosotros, con la gracia de Dios, podamos estar en esas ternas y poder nosotros seguir brindando el servicio, porque yo voy a hacer más de lo mismo. Yo voy a seguir defendiendo derechos, porque esa es mi pasión, ha sido mi pasión por 21 años y básicamente yo voy a hacer, digo, más de lo mismo, defender derechos. Nosotros, la verdad, desde el medio te deseamos la mejor de la suerte. Sé que desde esa posición va a poder ayudar a muchísimas más personas y de verdad que nos gustaría que personas que realmente le duele la situación que atraviesan muchas personas y también algo muy importante, cuando las personas leen los requisitos para una persona optar por ese cargo, según he investigado, no tiene líneas partidarias, que eso es muy importante en esa posición, que yo creo que eso también lo deben de tomar en cuenta. Sí, y como yo soy defensora pública, los defensores públicos, al igual que los jueces, no podemos hacer vida política. O sea, yo no, claro que sí, yo no tengo bandería política. De hecho, yo dije hoy en un tuit, yo dije, bueno, yo estoy luchando sola porque yo no tengo padrino. El único padrino es mi trabajo, ha sido mi trabajo por más de 20 años y eso es lo que yo tengo. Eso y mi formación académica que mi hoja de vida está ahí, que está asequible para todo, porque hay personas que se han preguntado en el día de hoy, pero ¿quién es Elizabeth del Rosario? Porque me pusieron del Rosario solamente, ¿quién es? Bueno, pues mi hoja de vida está asequible para que todos puedan ver. Formación académica y extensa también experiencia laboral, porque no solo hemos sido defensora pública, nosotros somos abogados de oficio, nosotros llegamos incluso a ser en algunas ocasiones a veces de jueces y hasta de fiscales, porque en esa época los abogados de oficio, cuando había un juez que faltaba, no había jueces suficientes, pues por auto nombraban abogado de oficio y por auto yo llegué en diversas oportunidades a ejercer las funciones de juez y las funciones de fiscal también. Claro que sí. Hay un tema que ya para cerrar, el tiempo lo tenemos encima. Hay un tiempo que Instagram da para estos likes, que es 1 hora, pero no podemos pasarlo por alto. Vamos a hacerlo de manera resumida y es sobre el nuevo proyecto del Código Penal de la República que se encuentra estancado. Y una de las razones principales es las 3 causales del aborto, que en los últimos 15 días ha sonado mucho y muchas instituciones, la Iglesia Católica, ha fijado su posición en cuanto a eso. Incluso hasta el presidente de la República en esta semana dijo que está a favor de las 3 causales, pero no puede imponérselo a los legisladores. Así, nosotros queremos escuchar tu opinión sobre
el tema específico de las tres causales. En otra ocasión ya podríamos tocar el tema más a fondo sobre el contenido del nuevo proyecto. Bien, yo entiendo que es un tema que no amerita discusión. Entiendo que no deberíamos estar discutiendo en los actuales momentos de decir lo que somos como país. O sea, esto no debe ser un tema, eso es una vergüenza. O sea, si nosotros nos encerramos en que no debe de aprobarse las tres causales, porque de paso yo soy pro vida, pero pro vida a favor de la madre, a favor de la integridad y la vida, porque cuando se habla de pro vida, se piensa pro vida, que eso no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, las personas se encierran y no ven o no analizan que no se está pidiendo, que no se está pidiendo que se legalice el aborto. Lo que se está pidiendo es que en tres condiciones especiales se preserve la vida de la madre. Porque es hasta paradójico tú ver, por ejemplo, que en un caso de una madre, yo cito ese ejemplo, vamos a suponer que hay una madre que tenga 3 hijos y que esa madre esté con un cuarto embarazo y peligre la madre de esa persona. Vamos a permitir que esa mujer muera, pero no solamente va a morir esa mujer, sino que esa mujer va a dejar en la orfandad 3 hijos. O sea, que se le está negando el 3 hijos que tiene más pueda disfrutar de esa madre. Entonces, yo soy abanderada 100% y he defendido mi postura de que el aborto en las tres causales debe de admitirse, porque con ello garantizamos la vida, la integridad, la dignidad de las mujeres. Y sobre todo, ¿cómo tú me puedes a mí obligar? Porque se cuestiona mucho el caso de la violación, del incesto. O sea, que tú no tengas derecho a tú poder decidir sobre una situación que te va a marcar para toda la vida. Y en el caso de lo que es la vida, yo siempre digo, no podemos olvidar el caso Esperancita, el famoso caso de la niña Esperancita, que murió precisamente esperando a que se decidiera sobre su vida. Entonces, esa niña, porque era una niña básicamente que estaba embarazada, necesitaba un tratamiento de quimio y no se le pudo dar. Entonces, el caso Esperancita es un parámetro para que nosotros podamos reflexionar sobre ese tema. Entonces, seríamos como país uno de los pocos países que prohíbe en todas circunstancias el aborto. Eso sería bochornoso para la República Dominicana. Así es, estamos totalmente de acuerdo con tu comentario. Nosotros estamos de acuerdo de que se respete la vida, pero tengamos condiciones y excepciones donde una persona evidentemente no va a tener una vida útil, con un efecto que va a dar problemas, así como también cuando la vida de la madre está en riesgo y las menores que son objeto de violaciones. Estamos totalmente de acuerdo con las tres causales en el aborto. En otra ocasión te vamos a invitar para que tratemos más a fondo el tema del nuevo proyecto. Me imagino que eres conocedora porque eres abogado litigante y tu día a día está en los tribunales. Yo sé que tú podrías también aportar un poco de las fallas que tenemos en ese código antiguo. Sí, pero el código, el proyecto de código, a la luz del análisis que yo te pueda hacer como defensora pública, diría que es peligroso. Peligroso. No, porque, por ejemplo, mira, nosotros hemos invitado a varios abogados penalistas de diferentes áreas en el aspecto penal y cada quien ha dado su opinión. Y no siempre cuando hay mentes brillantes, las personas van a coincidir. Yo creo que es bueno escuchar las dos vertientes. Sí, yo lo digo por el hecho de que viene el aumento de las penas, lo cual yo no estoy de acuerdo. Porque el cúmulo de penas.
el cúmulo de pena con el concurso real de delito y el concurso real de delito, que en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos casos en los cuales una persona comete varios hechos y muchas veces se le suma hasta 500 años. O sea, yo escuchándote ahora, se podría decir que los defensores públicos van a llevar una contra ahora cuando se apruebe el nuevo proyecto del Código Penal. Va más a favor de la persona afectada. No, porque de hecho, como bien tú señalabas, el tranque vino por el tema del aborto, pero claro que sí. Se llegó a discutir en su momento el proyecto y la defensa pública hizo sus reparos al proyecto de Código Penal. Y obviamente vamos a hacer desde el ámbito de nuestra objeción que presentamos de manera oportuna al aumento de las penas, porque la pena no es un castigo, o sea, no podemos ver la pena como un castigo. Entonces, desde ese punto de vista, si la pena no es un castigo, la idea no es castigar por castigar. Y no va a resolver el aumento de la criminalidad. Para nada. Y bueno, tenemos entonces, como yo decía, el concurso real y el concurso ideal, donde se van a poder sumar delitos. Claro, cuando se sumen delitos, no va a poder ser bajo ningún concepto, podría ser a más de 60 años cuando se sumen. Pero claro que sí. El aumento de las penas viene de 40 años y hay penas que son cerradas. Hay otros aspectos que son positivos, pero si nos adentramos en lo que es el análisis al Código Penal, pues yo entiendo que nosotros vamos a amanecer básicamente aquí. No, mira, agradecerte, Elizabeth, de verdad, encantadísimo de llevar este conversatorio contigo. No había tenido la oportunidad de tratar esos temas con personas de esa área específica. Conozco varios colegas que ejercen la defensa pública y de verdad que nuestro sincero agradecimiento, tanto de mi persona como el medio, y tus últimas palabras ya para finalizar. Se está frizando un poquito, no sé si estoy, sí, ok, ya va. ¿Me escucha? Sí, sí, bien. Bueno, veo hay muchos comentarios, hay un comentario por ahí respecto a que estábamos analizando sobre el derecho a la vida. No es posible las tres causales. Entonces, precisamente eso es motivo de otro análisis y una que no podemos caer, lamentablemente. Bien, agradecer de manera infinita, porque debo decir de la forma inusual que yo llegué a este medio, fue a través de una fotografía que publicó esta página, donde yo estaba felicitando a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, y me sorprendí cuando vi una fotografía mía en esta página. Entonces, a través de esa publicación porque yo llegué hacia este medio, que veo que es bastante interesante. Agradecer de verdad que me hayan tomado en cuenta como parámetro para felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y agradecerte de verdad enormemente a ti por haberme traído a este espacio y poder compartir mi primera experiencia de live en vivo, que de hecho tuve que actualizar mi Instagram. Pero de verdad, enormemente agradecido y una experiencia muy gratificante. Reiterar que estamos a las órdenes para cualquier otro tema que podamos nosotros ventilar. Y nada, decirle que los derechos, siempre digo, y termino con esto, los derechos no se mendigan, se exigen.